Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para este programa estoy con el pastor Sergio González, que nos visita desde Cuautla. Gracias por pastor. venir, pastor. Sabemos que siempre es una bendición lo que compartes aquí. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de un caso especial que hay en la Biblia. Y mucha gente tiene preguntas acerca del caso, el caso de Pablo. Hey. Vemos ahí que se queja, que hay un aguijón en la carne, etc. Y muchas veces interpretamos este pasaje de manera incompleta, ¿no? O Sí. a veces totalmente equivocada. Sí. Entonces yo creo que es una buena idea que empecemos a hablar de realmente qué le sucedió a Pablo. Sí, claro. Uh-huh. Sí, pues muchas gracias por la invitación, pastor. Fíjate que es para mí un tema muy interesante que para mí cambió toda la perspectiva teológica y el entendimiento de la aplicación de la visión, de la cosmovisión de quién es Dios y el carácter de Dios. Para los que saben más o menos del tema y los que no, bueno, vamos a empezar como a deshojar la margarita del principio. Sí. El tema es que pues Pablo llega a un momento en el que dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí. Estamos hablando por ahí en los textos de 2 Corintios. Ajá. En 2 Corintios, y empieza a hablar en el versículo 2 que un hombre hace 14 años que fue, no sabe si en el cuerpo, no en el cuerpo, al tercer cielo, ¿no? Que fue arrebatado al paraíso y que oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que en la grandeza de revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Ok? Si lo dejamos ahí, lo vamos a ir cortando poco a poco. Exacto. Podríamos ver una parte interesante de que Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Sí. Y habla de que fue una grandiosa experiencia, ¿no? Dice que fue arrebatado al paraíso, dice él. Y dice, oyó palabras inefables. Y dice que de ese hombre se gloriará, pero no de sí mismo, ¿no? Sino más bien en sus debilidades. Exacto. Y luego empieza a decir, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Ajá, claro. Okay. Entonces, sin embargo, viene un giro en el tema porque dice, y para que en la grandeza de revelación no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Sí. Hasta aquí podríamos leerlo literalmente y podemos ver cómo dice que le fue dado un aguijón en la carne y que el mensajero era un mensajero de Satanás. Exacto. ¿Ok? No dice un mensajero de Dios. Por supuesto. ¿Okay? Por supuesto. Entonces, sin embargo, hay muchísimas interpretaciones que podría decir que son muy escasas las interpretaciones que no están de acuerdo con esta postura. Todas las interpretaciones, en su mayoría, lo que afirman es que fue dado un aguijón en la carne a través por Dios, a través de Satanás. Sí, como un castigo. Como un castigo. Ajá, sí. Entonces, es como, mira, ¿vas a venir al tercer cielo? Pero de recompensa, te voy a dar un aguijón en la cara. Sí, no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido eso, ¿no? No. Entonces, no es coherente. Como que dices, oye, ahora sí que por venir te vas a llevar un regalito, Pablo, ¿no? Y el regalito es un aguijón en tu carne, ¿no? Es realmente lo que está diciendo, es un mensajero de Satanás. Sí, ¿no? un demonio que está ahí. No podríamos saltar esa situación. No. Lo que dice literalmente es que fue un mensajero de Satanás. Así es. No se necesita, dice que para sacar una mala doctrina se necesita una profunda teología, ¿no? Y aquí con una fácil lectura está claro. Sí. Es un mensajero de Satanás. Sin embargo, viene una situación un poco más compleja porque hay personas que creen que Satanás y Dios juegan del mismo bando. Ajá. O sea que juegan ajedrez, y me explico, como que pues están a las vencidas y de repente gana Dios y de repente gana el diablo y tienen un pensamiento mágico equivocado
acerca del poder de Dios, de Ujú. la bondad de Dios, del amor de Dios, Así ¿ok? es. Como un Dios que dice, ya ahorita te exalté, mañana te voy a humillar. ¿Para qué? Para que se vaya mediando la cosa, ¿no? Sí, Ajá. balanceando ahí. ¿Por qué? Porque también a veces venimos como de una cultura de que mucha diversión no está bien, Ujú, ¿no? De que sí te puedo dar, pero poco, ¿no? Sí puedes disfrutar, pero no siempre. ujú. Y que para que todo lo que puedas disfrutar, todo lo vas a tener que pagar. Y a veces el pago del disfrute va a ser más alto, ¿no? Sí, claro. Finalmente es una cultura también muy basada en el mérito, en alcanzar en merecer las cosas, en luchar por lograrlo, y Ujú. no está basada en el regalo gratuito de Dios, en el regalo Exacto, de la gracia de Dios, exacto, ¿no? Es que exacto. decir, tú no puedes ir al tercer cielo y regresar como si nada, ¿eh? Ujú. O sea, obviamente vino un castigo para Pablo por haber tenido esa experiencia, ¿ok? Eso es algo completamente, pues, que tenemos que verlo desde un punto de vista lógico, como algo que está completamente en contra del carácter de Dios. ¿Por Sí, qué? Porque Dios es bueno, ¿no? exacto. Es bueno. Yo recuerdo que, pues, en todo el tiempo que he estado estudiando la Biblia y la teología, siempre he repetido, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, ¿no? Así es. Y de repente aquí como que dices, no, o sea, sí es bueno, pero en este caso a Ya no. Pablo le aplicó un castigo por haber ido al tercer cielo. Cuando realmente lo que dice, fue llevado al tercer cielo y dice que le fue dado un mensajero de Satanás. Sí. Él dice claramente que es un mensajero de Satanás. Dice que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ujú. Pero en toda la Biblia dice la escritura que cuando nosotros damos mucho fruto, el Padre es glorificado. Sí, Entonces, cuando un hijo de Dios claro. es exaltado el Padre. Ujú. No es que la gente diga, ay, mira, él lo logró, pues no. Incluso el mismo Hijo de Dios dice, no, yo no tengo nada de qué gloriarme, toda la gloria es del Padre, ¿no? Entonces, yo no recibo la gloria es de Él, y todo Claro. lo bueno que hay en mí es por gracia y yo lo recibí de Él. Ujú. Y eso, pum, cambia por completo las cosas. ¿Por Claro. qué? Porque tenemos que ver que el diablo lo que quiere es que nosotros nos volvamos orgullosos. Sí, exacto. Ese es, él pecó, cayó por eso, Ujú. y Adán igual, etcétera. Esa es su manera de hacernos caer. Así es. Entonces, aquí si lo leemos en el contexto de Satanás, Satanás realmente está protegiendo. Sí, ahora resulta que Satanás cuida que seamos humildes, ¿no? Sí, 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 ese es el Es, colmo. sí, y te das cuenta cómo en esta parte lo interpreto mal y en la Ujú. otra parte lo acomodo también para seguirlo interpretando con esa lógica equivocada de que sabes Exactamente. que fue Dios el que lo mandó, ¿no? Ujú. Y cuando dices, bueno, entonces el diablo lo que quiere es que yo me mantenga humilde. No, No, él quiere que te vuelvas orgulloso. porque Ok, con sí, orgullo vas a caer, no así con es. humildad. Sí, Dios resiste al orgulloso, sí, pero honra, da gracia al a humilde. lo humilde, así es. Entonces es una gran contradicción. Yo creo que es porque tal vez ya hay un pequeño problema de traducción. Dice que para no que me enaltezca, ¿verdad? Sí, Pero se habla de su fama. Tenemos que sí, recordar que Pablo era famoso, sí. aún antes de ser cristiano. Sí, claro, sí, Era un personaje importante. Él iba a ser el líder del Sanedrín, sí, apuntaba a esto. claro, Entonces era una persona muy importante en el mundo religioso de la época y de toda la zona. sí. Y bueno, finalmente, pues, todo lo que él habrá vivido como revelación del cielo, él venía a la tierra y claro que eso, toda la revelación aplicada, Ujú. iba a provocar que el nombre de Dios fuera enaltecido. Sí, claro. Iba a ser enaltecido a través de la vida de Pablo. Y eso es lo que sí no le conviene al diablo, No. ¿no? Cada vez que nosotros llegamos a un nuevo nivel de promoción, a un nivel de espiritualidad o de comunión con Dios o de conocimiento, de revelación, obviamente que tenemos un enemigo que quiere mantenernos en la mentira, en el error, que es Eh, el diablo, ¿no? claro, por supuesto. No, va a hacer todo lo que puede para que
pierdes tu credibilidad en un momento dado, te va a tratar de meter ideas falsas, falsa doctrina, errores, Sí, etcétera. Él trabaja así, sí, obviamente. Y Pablo era, yo creo, de todos los discípulos, el más celoso de la palabra. sí, así es. Muy, muy agresivos si estábamos hablando algo en contra de lo que decía la palabra de Sí, Dios. Hay un pasaje, dice, hasta si yo me equivoco, si yo digo cosas malas, sí, si un ángel viene y dice lo contrario de lo que estamos sí, no enseñando, tema. nada que ver. Claro, sí, ¿Sí? Y eso es lo que pasa ahí. sí, Finalmente, este mensajero que trata de quitarle su fama, sí, ¿verdad? No, viene a destruir todo lo que él está construyendo. Bueno, sí. reconocemos al diablo, matar, Ujú. robar y destruir. Ese es el trabajo. Sí. Y eso tenemos que verlo, o sea, cuando sea algo que te roba, que te mata o que destruye, por Ujú. favor, no vayas a quejarte con Dios. No, El tema no está ahí. saca el demonio de ahí. Sí, saca al demonio de ahí. O sea, Sí, no es un tema de que Dios esto, Dios lo otro. No, Dios nos ha dado las herramientas y eso lo vemos aquí adelante porque sí, sí. finalmente dice, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Pablo, en su humanidad y en su proceso de revelación, porque tenemos que entender esto, Pablo también fue un hombre que no tenía la revelación completa. Claro. O sea, le fue dado ese crecimiento, ese entendimiento, y lo vemos incluso en su ministerio. En la forma en que trata a Juan Marcos al principio, Ujú. que los abandona y que Bernabé le dice, oye, pues quiere regresar con nosotros. No, yo ya no quiero que esté ahí porque nos abandonó. Y más tarde en su ministerio dice, yo quiero que envíen a Juan Marcos porque me es un hombre útil al ministerio. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente vemos que es un ser humano. Claro. Algo que es muy importante entender es que nuestro único ejemplo de fe y de conducta se llama Jesucristo. Sí, O sea, no podríamos nosotros establecer otra característica, aun cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. claro. Pero es un entendimiento de que soy un hombre que tiene sus opiniones, sus bemoles, sus sostenidos y circunstancias. Sin embargo, en esta parte dice que Pablo, viendo ese mensajero que ya sabía que era de Satanás, Sí, él va con Dios sí. y le dice, eh, por lo cual, dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ujú. ¿Ok? Y una cosa muy importante de la base de la teología es el entendimiento de qué es lo que Dios puede hacer y qué cosa me toca hacer a mí. Exacto. ¿Ok? Sí, Hay cosas que Dios dice, oye Dios, y Dios dice, amigo, yo ya te di todo eso, tú ya tienes las herramientas, no sé por qué me estás llamando, ¿sí me explico? exacto. Yo te lo he entregado. Y aquí vemos que le dice, 3 veces le he rogado y me ha dicho, bástate mi gracia. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando no entendemos bien que estamos en la dispensación de la gracia, Ajá. ¿y qué significa la gracia finalmente? Es toda la obra consumada de lo que Jesús compró por nosotros en la cruz, ya nos ha sido dado. Sí, ¿Qué incluiría? Por ejemplo, si pensamos que el aguijón de la carne era una enfermedad del cuerpo, era persecución de la gente, era, no sé, alguna tentación o pecado que algunos teólogos llegan a decir, lo que haya sido que fuera, era primero que nada del diablo, de sí, Satanás. ¿Ok? primeramente. Por eso Dios le dijo, ¿sabes qué? No, yo no, o sea, Dios no le dice, no, yo no te lo voy a quitar, Pablo. Porque hay gente que dice, y bueno, Pablo le rogó a Dios que se lo quitara, y pues no, no se lo quitó. No, Entonces, bueno, pues no es la verdad. Lo que dice la Biblia es que Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es mm, decir, con todo lo que yo ya te di, ajá, ¿qué incluye qué? La salvación incluye la sanidad, la provisión, mi protección, mi cuidado, mi ayuda, mi promoción, mi revelación, mi sangre, mi perdón, tarara, o sea, todo lo que esté incluido, todo incluido en la salvación. ajá, Con eso, toma las herramientas para ser tú mismo tu proveedor de exacto. lo que tú necesitas. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si interpretamos mal esto? Es que Dios me mandó esta enfermedad. Yo sé que Dios, sí me explicó, empezamos a justificar eso. Sí, Y entonces dices, y yo ya le he pedido a Dios que me la quite.
la enfermedad. Y Dios me ha dicho que no. Pero si eso le hizo a Pablo, pues ¿qué no me va a pasar a mí? ¿Sí me explico? Pues, si Dios te manda la enfermedad, obviamente no te la va a querer quitar. Pues claro, sí. Es un completo absurdo eso. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, claro que tiene un reto de interpretación esto, Ajá. pero si nosotros no interpretamos bien estos pasajes, ponemos un punto muy importante en duda, Sí, claro. que es la bondad de Y Dios, su integridad. su integridad. Sí, ¿Ok? claro. Y eso es bastante grave. Sí. Cuando dices, oye, yo me acerco a Dios, pero yo ya no sé qué esperar. No, pues sí está mal. Porque si yo me acerco a Él y me nota que ando medio fallo en alguna cosa, que no estoy tan perfecto en Ujú. otra, pues igual y me regresa de su presencia con una enfermedad como Pablo, ¿no? Ese es el espíritu religioso, Ese ¿no? es el pensamiento religioso, sí. Sí, sí. Y es un pensamiento que realmente cuando nos hace ver a un Dios poco confiable. Ujú. Y vemos ahí que viene ese rasgo desde la perspectiva de la interpretación incorrecta de Génesis. Ajá, En Génesis, Adán y Eva vivían en paz, sí, hasta que Eva se acerca al árbol y la serpiente habla con ella. Le dice, oye, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. sí. Y dice, no, porque nos dijo que ciertamente, y dice, no morirán, ¿no? Si no sabe Dios, ¿no? Que serán como Dios, ¿no? Entonces llega un momento donde Eva dice, entonces Dios no me explicó de que me estaba yo perdiendo con esto. Dios en el fondo no es tan bueno como dice. Sí, ¿Sí me explicó? claro. Y desde ahí viene ese hilito de Satanás de hacernos dudar de, híjole, es que yo creo que esto en el fondo a lo mejor me lo merezco porque no he sido tan bueno, Mm, porque no he logrado todo, porque no he hecho todas las cosas bien. Y empieza otra vez el juicio, la ley y la culpa a operar. Y exactamente. entonces tú mismo te estás te Excluyendo. excluyendo de la bendición Sí, y estás aceptando la maldición, y estás aceptando el problema y estás aceptando las cosas malas que pueden suceder a cualquiera, así ¿no? es, así es. A lo largo de la Biblia vemos todo el tiempo lo contrario, ¿no? Así es. Y entonces, sabes, muchas cosas vienen del Antiguo Testamento, de esta, de este, como ver a Dios castigando, pero no nos damos cuenta que estaba disciplinando, preparando, protegiendo. eh, y cada vez que una persona era castigada, vamos a decir, es una persona que no iba a poder salir adelante en su relación con Dios, Sí. porque los que sí, no importaban nunca sus Ujú. pecados. Sí, Y Dios nunca castiga, hay consecuencias, así es. Sí, pero realmente no castigaba. sí, Es el espíritu de religión que se mete ahí y lo que es tremendo es que todavía había de esto en Pablo. Si no, sí, no hubiera rogado 3 veces. así es. Sí, eso es tremendo. ¿Verdad? Pero gracias por decirlo, ¿no? Ujú. Los que nos queremos confundir somos nosotros, ¿no? Exacto, Porque exacto. nos conecta mucho con que a veces nosotros también decimos, bueno, es que pues sí me enfermo, pero pues es que tiene razón porque yo, ¿no? Empezamos a justificar muchas Sí, sí. cosas y empezamos a dudar de la bondad de Dios. Pero qué Eh, humildad de Pablo de escribirlo. Describirlo, sí. Sí, Porque es decir, en este momento de mi vida yo estaba mal. yo estaba mal, sí. Sí. Todo lo que predicó de la autoridad del creyente, de De la fe, sí, gracia, sí. que es su gran tema, Sí, ¿no? En Cristo y claro. todo, allí como que se le Estaba borró. oscurito para él, sí. Sí, 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 estaba sí, sí. oscuro ahí. ¿Qué? Entonces, Sí, pero dice, bástate mi gracia, y por esa perfección en la debilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros no interpretamos bien, el problema es que caemos, como bien dices, en el espíritu religioso, ¿no? sí, Y empezamos nosotros a justificar muchas cosas en nuestras vidas que no debemos de aceptar, ¿no? exactamente. Eh, Hay cosas que tenemos que ver que no son la voluntad de Dios en mi vida, punto. Y también otro punto, el Antiguo Testamento, estamos hablando de otra dispensación. Sí, claro. Y el carácter de esa dispensación de Dios en este momento era el adecuado para esa dispensación. Sí, ¿Ok? sí, sí, Y en sí. ese momento Dios podía ejecutar esos juicios duros, Tremendo. inmediatos, ¿no? Ahora Dios va a ejecutar un juicio. Todavía no.
Hoy es día de gracia Sí, todavía. sí, sí. ¿Sale? Va a llegar el día en que sí vamos a entrar en un juicio y que vamos a tener el juicio del gran trono blanco y que seremos, digamos, recibidos, ¿no? Sí, O claro. puestos en una posición de acuerdo a lo que hayamos hecho, no para salvación, No, ¿no? no, no. No para salvación, porque la salvación fue dada a través de Exacto, Jesús, ¿no? Y exacto. eso es algo que permanece. Sí. Pues creo que es todo un tema bien interesante. Sí, hay más Hay todavía más que todavía. podríamos decir otro día, ¿no? Sí, Pero muchas gracias por esta enseñanza. El caso de Pablo, ¿verdad? Este caso muy específico de un momento de su vida. Muy bien, pues entonces nos despedimos de ustedes. No se les olvide compartir las enseñanzas, suscríbanse al canal y recuerdan, siempre en victoria.